clase también? Excelente. Entonces, muy buenas noches a todos de nuevo. Bienvenidos a esta, la tercera clase de nuestro curso Identificación Espiritual. En las primeras dos clases vimos el desarrollo de las denominaciones diferentes que hay. Primero, desde un punto de vista histórico, estudiamos la historia de la iglesia, un resumen, para explicar por qué hay tantas denominaciones diferentes. En la segunda clase vimos el desarrollo hermenéutico de las denominaciones diferentes. Vimos que hay métodos diferentes de interpretar la Biblia que han resultado en varias enseñanzas, doctrinas, creencias diferentes en cuanto a lo que la Biblia enseña. Ahora, de aquí y adelante, para las próximas 5 clases, vamos a cambiar un poco nuestro enfoque. Vamos a ir tomando doctrinas de la Biblia y primero vamos a estudiar lo que la Biblia dice sobre ellos, unos versículos bíblicos que hablan de esa doctrina, y luego vamos a comparar lo que la Biblia dice con lo que se enseña en las denominaciones diferentes. Y eso les va a permitir a ustedes desarrollar su propia identidad espiritual. Van a poder determinar cuál enseñanza es bíblica y cuál no es bíblica. Muy bien, vamos a comenzar hoy con la enseñanza más importante en la Biblia entera, la justificación. Entonces, sin otro detalle, vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro tiempo juntos. Oremos. Querido Padre Celestial, en la carta de San Pablo a los Gálatas, vemos como los falsos maestros, llamados judaizantes, engañaron a los Gálatas con un falso evangelio. Los apartaron de la verdad de la salvación plena y gratuita por medio de la fe en Jesucristo, con la mentira de una salvación por obras. Envía entonces tu Espíritu Santo para mantenernos fieles a la verdad de tu Evangelio, el único que puede salvar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Excelente. Entonces, tenemos 3 objetivos, 3 metas para nuestro tiempo juntos el día de hoy. La primera es probar con la Biblia que la justificación es completamente la obra de Dios. Luego vamos a comparar lo que la Iglesia Católica y la Luterana y iglesias protestantes enseñan en cuanto a la justificación. Y por último, y esto es lo que no logramos en la clase de la mañana, pero esperamos lograrlo en la clase de la noche, vamos a definir la justificación objetiva y subjetiva. La Biblia describe la justificación en 2 sentidos diferentes y vamos a ver versículos que hacen eso y llegar a una conclusión sobre lo que es la justificación objetiva y la subjetiva también. Muy bien. Entonces vamos Hola, a buenas comenzar. noches. Hola, buenas noches, Zoraida. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Un gusto saludarle bienvenida a la clase esta noche también. Gracias. Excelente. ¿Qué Vamos a significa? comenzar con un repaso de la Biblia, de lo que vieron en el video. Entonces, hay una pregunta de repaso que vamos a estudiar al principio de la clase. ¿Qué significa el término bíblico justificar? Según lo que aprendieron en el video de instrucción. ¿Qué significa el término bíblico justificar? Parece que Margarita levantó su mano. Margarita, por favor. No le puedo oír, Margarita. ¿Puede activar su micrófono? Sí, gracias. Sí, dice que es el acto de gracia de Dios por el cual declara justo al pecador únicamente a través de la fe en Jesús.
Ok, muy bien, muchas gracias. Buena definición. A ver, algunos otros levantaron la mano para aportar. Vamos a escuchar primero de Lucas. Lucas levantó su mano. Sí, bueno, yo puse que en justificaciones que Dios nos declaró justo por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, que por medio de él a nosotros no nos ve pecador, sino que nos ve justificados por su gracia. Y bueno, como decía en el video en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eh, y bueno, y la ley venía en el tiempo de los judíos. Ujú. Eh, Ellos decían que por medio de obedecer los mandamientos, nosotros podíamos entrar al cielo, ¿no? Pero no es así porque nosotros ya somos pecadores de nacimiento, de que Adán y Eva pecaron, ya nosotros ya en nuestro corazón está el pecado y solo por medio de la sangre de Jesucristo tenemos el perdón y la salvación, solo por Él y no hay de ninguna otra manera. Excelente, muchas gracias. Muy bien, veo otras manos levantadas. Vamos a esperar. Pueden participar en otro momento con otra pregunta, por favor. Entonces, ¿qué significa el término bíblico justificar? Primero, esta es la doctrina central de toda la Biblia. O sea, todas las doctrinas de la Biblia son importantes, ninguna no es importante. Pero de esta enseñanza depende nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la justificación, esa palabra, ese término, significa declarar justo o inocente. Viene del mundo de los tribunales en el Imperio Romano. Y ustedes pueden pensar, cuando leen esa palabra en la Biblia, justificar o justificados o justificación, pueden pensar en la imagen mental de un juez con su martillo de juez y él hace caer el martillo y él dice el veredicto. Y el veredicto es inocente, no culpable. O sea, Dios declara justo al pecador. Um, Sinónimos para justificar en la Biblia serían perdonar o salvar. También está bien pensar en esas palabras cuando leemos la palabra justificar, pero tiene ese tinte de un veredicto de inocente de parte del juez. Y en cuanto a nuestra vida espiritual, entonces, pues sabemos que por naturaleza y por lo que hemos hecho y pensado y dicho, merecemos un veredicto de culpable del juez de parte de Dios. ¿Cómo es entonces que Dios nos puede declarar inocente y todavía ser un Dios justo? Pues la Biblia nos enseña que es por causa de Cristo. Cristo ganó este veredicto para todos con su muerte en la cruz. Recuerden, lo que sucedió en la cruz fue que Cristo llevó los pecados del mundo entero. Y eso es lo que enseña la Biblia, ¿verdad? Ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús llevó los pecados del mundo entero a la cruz. Y ahí Dios le declaró a él, el inocente, culpable en nuestro lugar por nuestros pecados. Ahí en la cruz, el juez castigó a Cristo por nuestros pecados. Y por ese sacrificio entonces, ahora Dios puede declararnos a nosotros inocentes. Cristo ya pagó el precio, ya canceló la deuda, ya borró nuestros pecados. Entonces Dios nos declara inocentes. Y la pregunta clave y la cual hay una diferencia entre las denominaciones diferentes es cómo recibimos este veredicto de inocente. ¿Cómo recibimos el veredicto de inocente que Cristo ganó por nosotros? ¿Cómo recibimos la justificación? Y ahí podemos estudiar unos versículos bíblicos juntos. Vamos a leer primero Romanos capítulo 3, versículos 20 al 24.
¿Un voluntario para leer estos versículos, por favor? Esta no es. Sí, Zoraida levantó su mano. Por favor, Zoraida. ¿Dónde está? Muy bien. Ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, primero en estos versículos, Pablo aclara cómo no podemos ser justificados. Según Pablo, ¿cómo no podemos ser justificados? Sí, Elizabeth levantó su mano. Por favor, Elizabeth. Por las obras no podemos ser justificados por ellas. Sí, hallamos esa verdad aquí al principio, ¿verdad? Nadie Es será justificado por los... justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Exacto. Entonces, sí, la ley de Dios, y no solo estamos hablando de su voluntad para nuestras vidas. O sea, un buen resumen hoy en día de la ley de Dios son los 10 mandamientos. Y la ley, dice Pablo, no puede salvarme. Yo, por hacer las cosas que la ley exige, no voy a ser justificado. ¿Por qué? Porque lo que la ley hace es me muestra cómo he pecado. Piénsenlo así, la ley dice amarás al Dios tu Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Qué bueno, pero eso me hace recordar de todas las veces que no he amado a Dios así. No de todo corazón, a veces ni ha entrado en mi mente por horas o días y me muestra mi pecado. Van a aprender esto en otro curso. La ley sirve como un espejo, nos muestra nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Por eso Pablo dice, la ley no puede salvar, más bien nos muestra que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero bien, entonces en estos versículos, ¿cómo es justificado uno según Pablo? Y ahora vamos a escuchar José Calles, tenía su mano levantada. José, por favor. Pastor, algo antes de... Tiene como que las pantallas invertidas porque sale la imagen suya en la pantalla grande y en la pequeñita salen las letras que no se alcanza a leer bien. ¿Así es para todos los estudiantes? Para mí no. No, a mí no, No, tampoco. no está No, Estamos bien. bien ahí. No, Está Yo también lo correcto. vi. Yo creo que podría ser con su propio celular móvil, con el propio programa de Zoom que usted tiene. A veces, si uno trate de hacer Por doble clic, favor, no se entiende lo que hablan. trate de hacer clic. Entonces, José, en la pantalla, en la parte de la pantalla donde está la letra, o doble clic ahí, y a lo mejor Sí, eso lo va a hacer más grande. ya se ¿Ya? corrigió. Sí. Se resolvió. Excelente, excelente. Muy bien. Ok, entonces a la pregunta, entonces, ¿cómo dice Pablo que sí somos justificados en estos versículos? Yo veo la mano de Gustavo. Por favor, Gustavo. Sí, profesor, eso era como cuando usted explicaba el tema de que antes, cuando fue en el tiempo de Lutero, en la historia, decía que a la persona se la perdonaba por las obras.
Perdón, ¿cuál es la pregunta, Gustavo? Que yo decía que lo que usted está explicando acá es que, por ejemplo, a la persona en tiempo de Lutero, que la escuela en clase anterior decía sobre que la persona se la perdonaba por las obras que se hacía, por la iglesia cristiana, católica, perdón. Sí, sí, ese Hola. fue el error en la Iglesia Católica. Ujú. Y Pero vamos a ver. Ujú. sí, lo que se decía, lo que hoy usted está presentando, la Iglesia Católica lo manipuló para el lado del interés de ellos. ¿Sería lo correcto? Bueno, ahorita vamos a ver lo que enseña la Iglesia Católica oficialmente en cuanto a la justificación. Por el momento solo estamos estudiando lo que la Biblia dice, lo que Pablo dice aquí sobre cómo somos justificados. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ser justificados según Romanos 3:20 al 24? Veo que Adolfo levantó su mano. Por favor, Adolfo. Sí, profesor, quería compartir aquí un versículo también que nos habla de esa pregunta que usted nos está haciendo. En Gálatas capítulo 2 versículo 16 dice que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, algo relacionado Ok. con esa es la Es, respuesta. ese versículo es muy paralelo a los que tenemos aquí en la pantalla. Entonces vamos a encontrar esa misma verdad, que somos justificados por medio de la fe aquí en estos versículos. Pablo dice la justicia por medio de la fe en Cristo viene. Y es para todos los que creen en Él. Aquí en el versículo último también lo enfatiza, ¿verdad? Que la justificación es por fe y no por las obras. Son justificados, o sea, aquí está hablando de todos pecaron, pero todos son justificados gratuitamente por su gracia. Me Por la encanta fe en Cristo y por la gracia. Me encanta el doble énfasis ahí, ¿verdad? Gratuitamente por su gracia. Está enfatizando Pablo, esto no te cuesta nada. O sea, no es por tus obras, es por medio de la fe. Es un regalo que Cristo ganó por ti en su redención en la cruz, que ahora Dios regala a nosotros, a todos los que creemos en Jesús. Muy bien, vamos a continuar entonces. Romanos 3:25 al 28. Un voluntario para leer estos versículos. Excelente. Veo la mano de Omaira. Omaira, buenas noches. ¿Puede leer lo que está en la pantalla? Buenas noches, profesor y compañeros. Igualmente. Leemos Romanos 3:25. A quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida por cuál ley, por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Okay. Excelente. Entonces, aquí Pablo está enfatizando en la causa de nuestra justificación. La causa de nuestra justificación es Cristo y su sacrificio de expiación. Expiación significa pagar un precio, pagar un precio. Entonces, había un precio que se tenía que pagar para perdonarnos. O sea, en los versículos anteriores, Pablo dice, la justificación es gratuito, ¿no? Dios lo regala. Es gratuita, pero
sí hubo un costo para ella. Y el costo lo pagó Cristo por nosotros. Era un costo sumamente alto. Él tuvo que sufrir el castigo que nosotros merecíamos por esos pecados en la cruz. Y eso lo hizo. Y sufrió la muerte eterna que nosotros merecíamos en la cruz. Pagó ese precio y ahora podemos ser justificados. Dios nos justifica a nosotros por medio de la fe. Esta última parte habla de que Dios es justo, pero también perdonador a la vez. Y Pablo explica cómo eso es cierto en la cruz de Cristo. O sea, en la cruz vemos que Dios es justo. ¿Por qué? Pues un juez justo tiene que castigar al criminal, tiene que castigar el crimen, ¿no? Entonces Dios no simplemente pudo decir, está bien que pequen ellos, no me importa, no me da problema. Él es un juez justo, tiene que castigar el crimen. Pero en vez de castigarnos a nosotros, en su amor, escogió castigar a Cristo en nuestro lugar. Y así vemos en la cruz la justicia de Dios, pero también el hecho de que Él es quien justifica al que tiene la fe en Cristo. Por los méritos de Cristo, Dios nos perdona, Dios nos declara inocentes. Y luego termina Pablo esta sección enfatizando otra vez cómo somos justificados, cómo recibimos la justificación por la fe. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea, en cuanto a la justificación, Dios declarándonos inocentes, Dios perdonándonos, salvándonos, eso depende, Pablo dice, 0% en tus obras. Sin obras de la ley, Dios justifica. Depende 100% de Cristo y lo que Él hizo por nosotros, y se regala completamente por medio de la fe en Jesús. Por eso puede decir que la jactancia queda excluida. Si hubiera aún una obra pequeña que yo tuviera que hacer para ganar este veredicto de inocente o completarlo con Dios, entonces podría jactarme. Podría decir, sí, pues Cristo hizo la mayoría, pero yo también hice mi parte. Y podría jactarme de hacer eso. Pablo dice, no, ¿dónde queda la jactancia? Queda excluida. Nadie puede jactarse de haberse salvado. Toda persona que se ha salvado tiene que decir es por Cristo y por Él solo. Toda la gloria es de Jesús por mi justificación. Muy bien. Entonces, podríamos estudiar muchos otros versículos bíblicos que hablan de esto. Versículos como Efesios 2, 8 al 10, que claramente dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Podríamos estudiar también Gálatas 3, 10 al 14, donde habla claramente del hecho de que el que trata de justificarse por sus obras queda bajo maldición. Solamente el que cree, el que confía en Cristo como Salvador, es declarado justo y inocente. Pero por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo así. Ustedes pueden estudiar esos versículos y hay muchos más que hablan de este tema de la justificación. Y es por medio de la fe que Dios justifica, no por nuestras obras. Pero vamos a tomar una pausa para sus preguntas sobre lo que hemos visto en Romanos 3. ¿Cuáles preguntas tienen sobre este punto? Gustavo levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Gustavo? Sí, profesor. Hay el tema por la fe que nosotros lo entendemos, que es por la fe y no por la obra. ¿La Iglesia Católica sigue sosteniendo eso? Sí, vamos a ver enseguida lo que la Iglesia enseña sobre este punto. Me adelanté, por eso pregunté, disculpe. Entonces. Sí, no se preocupe. Viene enseguida. Vamos a ver una cita de la Iglesia Católica sobre esto. ¿Ok? Gracias por la pregunta. Adolfo, tiene una pregunta. ¿Cuál es su pregunta, Adolfo?
profesor, en cuanto, bueno, decimos y la Biblia lo dice que la salvación es gratuita, un regalo de principio a fin, ¿verdad? Entonces, Ujú. ¿cómo se entendería ahí que nosotros podemos perder la salvación si toda la obra es de Él desde el principio al fin? Sí, es buena pregunta. Y esto sería tema, creo, para otra clase. Pero si uno recibe la salvación por medio de la fe, o sea, es justificado por medio de la fe, entonces si pierde la fe, pues pierde esa justificación también. Pero Y hay versículos. la fe es dada por el Señor también, no es por uno. No sé cómo pierde uno la fe si la fe viene del Señor. Bueno, la fe viene por el oír. Y si uno decide dejar de escuchar la palabra de Dios, no acercarse a Dios en su palabra ya, este, puede morir la fe que uno tiene. Y sí, hay otros versículos bíblicos que respaldan eso. Si usted tiene preguntas sobre ese tema, envíeme un mensaje en privado a mi WhatsApp y puedo pasarle materiales que tenemos sobre eso. ¿Ok? La verdad, sí, le he dado vueltas muchas veces a ese enigma, porque voy a ese también de que si pierdo la fe, ¿acaso la fe no me la dio Dios? Es porque Dios me la dio que creo, si no, no hubiese creído. Nosotros estábamos muertos, dice la palabra. Entonces, un muerto no puede entender, no puede escuchar el llamado. Entonces, sí me da siempre vuelta esa creencia de que podemos perder la salvación. Y entonces, si todo lo da Dios, ¿por qué la podemos perder? Si Él viene con esas fe, no las da Él. Es dejar de creer, de pronto también es como si Dios nos abandonara y ya no creyéramos más. Entonces, la verdad sí me tiene muy con esa incógnita. Ok, pásenme un mensaje después de la clase entonces a mi WhatsApp y le voy a enviar materiales sobre ese tema. Ok, Sí, señor, muy bien. gracias. Gracias por la pregunta. Ok, ¿alguien tiene otras preguntas sobre la justificación por medio de la fe en Cristo? De lo que vimos en Romanos capítulo 3, aquí alguna pregunta quedó. Sí, Zoraida levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Zoraida? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Santiago 2:17 dice, la fe sin obra es muerta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se entiende eso? O sea, Es que verdad. si somos justificados por la fe en Cristo, ¿verdad? Y por su gracia, entonces ahí en Santiago 2:17 dice que por las obras, ¿verdad? Que una fe sin obra es muerta. Sí, y es muy cierto eso. Una fe que no produce buenas obras, no es una fe real, es una fe muerta, como dice Santiago ahí. Creo que, Zoraida, podemos explicar eso aquí, Efesios 2, 8 al 10. Después de enfatizar que la salvación no es por obras, sino por medio de la fe, Pablo sí menciona las obras. Y él dice aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando uno llega a creer en Cristo, Zoraida, en ese momento es justificado, declarado inocente con Dios, Sí, pero yo también en estoy ese momento, clarísima en eso, pero solamente que quería la aclaración, pero yo estoy muy clara en que somos justificados por la fe en Cristo y por su gracia. Clarísima, clarísima que al morir en la cruz del Calvario, bueno, nosotros fuimos liberados, fuimos redimidos del pecado y todas esas cosas. sí, entonces, como decía, no solamente somos justificados, también somos transformados al llegar a creer en Cristo. Pablo dice que somos hechura suya, o sea, somos nueva creación. Y lo que Dios ha creado en nosotros es también el deseo
de hacer buenas obras. Así que las obras no causan nuestra salvación, son el resultado de la salvación. Uno que verdaderamente cree en Cristo y es salvo, va a hacer buenas obras. Por eso Santiago dice, si tú no tienes buenas obras, no tienes una fe verdadera, porque la fe verdadera que salva también produce un cambio de vida. Ujú. Sí, produce cambios en nosotros, sí es cierto. Y bueno, y como dice la palabra de Dios, como decía Jesucristo, uno de los principales mandamientos, ¿no? Que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. En eso, eso de amar al prójimo como a nosotros mismos es bien interesante, porque ahí es como que si parte de las obras que nosotros hacemos es por el amor a Cristo y por el amor a nuestro prójimo. Y todo es No por sé. amor a Cristo quien nos ha salvado, ¿verdad? Pero por amor a Él le amamos a Él y al prójimo. Cristo dijo, lo que hacen para uno de estos, los más pequeños hermanos míos, lo hacen por mí también. Entonces eso lo hacemos por amor a Cristo también, ¿verdad? Exacto, sí. Gracias, Zoraida. Sí, muy bien. Vamos a escuchar preguntas de Isidro. Isidro levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Isidro? Buenas noches para todos. Buenas noches, pastor. Ujú. Yo creo que eh, la salvación por obra, como dice la hermana, que la fe sin obra, yo creo que esa palabra quiere decir en lo espiritual no estar haciendo cosas materiales para estar ayudando a muchas personas. Eh, yo creo que para mí significa directamente salir o tener obras en nuestro espíritu a través de la palabra de Dios, invirtiendo esa palabra a otra persona. Yo creo que es así, profesor. Sí, sí, o sea, cuando la Biblia habla de las buenas obras, parte de eso es ir al mundo con el mensaje del Evangelio, claro. Eso sería un fruto de la fe que tenemos en Cristo. Estoy de acuerdo. Bien, dos preguntas más y luego vamos a continuar. Por favor, Nair. Nair levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Nair? Buenas noches. No sé si corresponde hacerla acá, pero la justificación viene junto con la santificación y la renovación, o sea, apartarnos de las cosas mundanas, o sea, de los deseos de la carne, como dice Efesios 2:10, entre los Tesalonicenses 4:7, y también renovarnos cada día, o sea, ser llenos por Él y ir renovándonos de Él. ¿Tiene Sí, sí, similitud? sí, creo que podemos decir, somos justificados por medio de la fe en Cristo y esa fe, la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando Él empieza la obra de la fe en nuestros corazones, también empieza su obra de renovar, de santificar, apartarnos de lo malo. La diferencia es que una vez que creemos en Cristo y todos los días que tenemos esa fe en Cristo, somos siempre 100% perdonados por la fe. Eso no cambia. Lo que sí crece a lo largo de nuestra vida es nuestra santificación. O sea, no es que una vez que uno cree ya, no necesitamos el Espíritu Santo ya. No, necesitamos su ayuda todos los días para seguir creciendo en nuestros deseos de hacer el bien, seguir transformando y apartándonos más y más del pecado. Eso sí, es un proceso de toda la vida de crecer en la fe y a la vez estamos creciendo en la santificación, o sea, tenemos más capacidad de apartarnos del mal. También van a aprender sobre eso en otro curso, pero lo importante para esta clase es que nuestra salvación no depende de nuestra santificación. Gracias. La justificación es por medio de la fe, sin las obras de la ley. Entonces, muchas gracias por eso. A ver, había otra mano, otra pregunta, alguien quería hacer. Elizabeth levantó su mano, ¿verdad? Elizabeth, ¿cuál era su pregunta?
No, yo iba a comentar respecto de la obra, porque la obra sobre la fe y eso. La verdad, cuando nosotros logramos comprender la fe, llegamos a nuestra justificación por fe, automáticamente se da la obra. Es como que, como dice ahí mismo en Santiago, que Abraham no fue justificado solamente cuando llevó allá a su hijo Isaac. Él fue justificado por la fe en creer, porque ni lo sacrificó a Isaac. Entonces es como que va de la mano. No es que nosotros hacemos la obra, sí o sí tenemos que hacerla. No, solamente se da, como dice, si oramos por alguien y esa persona tiene frío, tiene hambre y nosotros lo despedimos sin ofrecerle un pedazo de pan, entonces, ¿qué? O sea, es algo como que fluye, no es una obligación, no es una obligación. No es una obra con obligación, sino que termina siendo a causa del mismo amor de la fe que fue puesta en nosotros, fluye esa obra también de amor. He comprendido así yo. Ujú. Sí, yo creo que es muy bíblico eso, ¿verdad? Cristo utilizó la imagen de, Él es la vid, nosotros los pámpanos, hablando en términos modernos, Él es el tronco, nosotros somos las ramas que están conectados al tronco. Y Él dice que todo pámpano que está conectado a Él produce fruto. O sea, es natural que una rama de un árbol fructífero produce fruto. Uno no lo tiene que gritar ni insistir, simplemente lo hace porque está conectado al tronco que le da vida. Y eso es lo que Jesús dice sobre nosotros, conectados a Él por medio de la fe, vamos a producir fruto, vamos a ser abundantes en los frutos que producimos. Es un resultado de ser salvo por medio de la fe. Los frutos de la fe a veces los llamamos, que Dios está produciendo en nuestras vidas. Y hasta aquí dice que los preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Entonces, excelente. Tenemos que continuar, amigos. Entonces, si tienen preguntas todavía, pueden guardarlas hasta otro momento en la clase. Pero vamos a continuar comparando unas citas. Ya vimos lo que Pablo dice sobre la justificación, que es por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que dicen las iglesias sobre cómo recibimos la justificación. Primero enfocándonos en una cita de la Iglesia Católica y comparándola con una cita de la Academia, una cita luterana. Entonces, aquí tenemos la cita de la Iglesia Católica. La primera es del Concilio de Trento, que era como la reacción a la Reforma, que ellos tenían un concilio, hicieron declaraciones oficiales de doctrina, y esta es su declaración oficial sobre la justificación. Dicen, si alguno dijere que el impío, el malvado, se justifica por la sola fe, sea esa persona anátema, es decir, sea condenado al infierno. Entonces, lo que vimos en Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. Aquí la Iglesia Católica dice, si alguien enseña eso, que no es justificado por la fe sola, sea condenado al infierno. Esa es su enseñanza oficial. Condenan la justificación por medio de la fe. Entonces, ¿qué enseñan? ¿Cómo es justificado uno? Aquí tenemos una cita de una página web católica, un sacerdote escribe lo siguiente. Así que tenemos que guardar los mandamientos para ser salvos. Ahí está. Nuestra obediencia es necesaria para ser salvo. De nuestra salvación, nuestra justificación depende de nuestras obras. Pero luego aclara un poco, él dice, pero entendemos que es solamente por medio de la gracia que podemos hacerlo. Y ahí muestran que en la Iglesia Católica tienen una definición diferente de la gracia. Nosotros entendemos la gracia como el amor no merecido
de Dios que nos ha salvado en Cristo. En la Iglesia Católica, su definición de la gracia es la ayuda que Dios da, ayuda sobrenatural que Dios da para que hagamos buenas obras y así ayudar y cooperar en nuestra salvación. Entonces es una diferente definición de la gracia que tienen. Pero para ellos entonces, cuando escuchan soy salvo por gracia, entienden, bueno, soy salvo porque Dios me ayuda a obedecerle y por esa razón soy salvo. Entonces es una salvación por obras, o se podría decir salvación por una combinación de fe en Cristo y las obras, las buenas obras que tú haces también. Bueno, aquí tenemos una cita de Academia Cristo, de una de nuestras confesiones de fe, y creemos que esta expresa la verdad bíblica que hemos estado estudiando, la justificación, pero ustedes pueden decidir si es así o no. Creemos, dice, que el individuo recibe este don gratuito de perdón. Recuerdan que Pablo dijo, somos justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, creemos que el individuo recibe este don gratuito de perdón por medio de Cristo, no por obras, sino únicamente por fe. La fe que justifica es una firme confianza en Cristo y en su obra redentora. Esta fe justifica únicamente por causa de la salvación preparada por Dios en Cristo, a la cual la fe se abraza. Entonces está aclarando y la causa de la salvación es Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Pero el medio por el cual recibimos la salvación es la fe. Entonces somos justificados por la fe. Ahora, ¿cuáles preguntas tienen antes de pasar a un repaso? ¿Alguien tiene otra pregunta que surgió después de ver esas citas? Sí, veo la mano de Omaira, por favor. Omaira levantó su mano. Pastor, no es por la cita, sino que tengo una duda. Por la fe y las obras. Dice como la hermana estaba diciendo, que dice que si la fe sin obra es muerta. Entonces, Pablo dice que fuimos creados para hacer buenas obras. Entonces, no sé si estoy equivocada. Digo yo que hay como dos niveles de fe. La una es porque por la fe que tenemos, hemos sido transformados y eso es causa de que hagamos buenas obras. O sea, es como si fueran frutos. Y la otra es como la señora de flujo de sangre, que por la fe que tenía, obró, o sea, fue diligente para llegar hasta donde estaba el maestro y poder tocar el manto. Entonces, no sé si estoy equivocada o no sé. Acláreme. No. En realidad, no hay niveles diferentes de fe. Sí, la Biblia a veces habla de una fe pequeña. En particular, Jesús a veces reprendía a sus discípulos por tener una fe pequeña, ¿verdad? Por dudar, por no confiar. Pero no habla de niveles diferentes de la fe. Creo que esos versículos que hablan de las buenas obras como un resultado de nuestra fe y nuestra salvación, no están diciendo que esas obras causan nuestra salvación, ¿verdad? Son el producto de ser salvo. Y podemos utilizar esa imagen que Jesús utilizó de la vid y los pámpanos. Él dice que los pámpanos van a producir fruto. Pero ¿de dónde sacan su vida los pámpanos? ¿Del fruto? De la vid. No, exactamente, de la vid. Entonces, igual, nosotros somos conectados a Cristo por medio de la fe. ¿De dónde sacamos la vida, la salvación? Pues de Cristo. Viene de Él. Pero eso produce en nosotros, esa vida produce en nosotros los frutos, las buenas obras. Entonces, sí se podría decir entonces en el caso
de la mujer con la fluye de sangre, que ella tenía fe en Cristo, que él podía sanarle, y un fruto de su fe es que le buscó y le tocó, ¿no? Entonces es muy importante lo que Jesús dice en esos casos después. Él no dice, tus obras te salvaron. Él dice, tu fe te ha salvado, ¿no? Entonces está diciendo Cristo, por medio de la fe recibimos esas bendiciones y la justificación es la más grande que hay. Entonces, gracias por el Pero aporte, Omaira. digo yo que, o sea, cuando uno dice que no, porque la fe sin obra es muerta, es que cuando dicen que por la fe que uno tiene, bueno, que va a suceder las cosas. Pero entonces si uno se queda cruzado de brazos, no es diligente a hacer lo que está pidiendo por la fe, a veces no sucede porque necesitamos movernos. Claro, y la fe es lo que nos mueve. O sea, el Evangelio, las buenas noticias, Es por la fe. nos da el motivo y el deseo de movernos, de no quedarnos parados. Y por eso, si alguien se está quedando parado y no haciendo ninguna buena obra, uno tiene que preguntarte, ¿has sido impactado por el Evangelio? ¿De verdad crees en Cristo? Y ahí Santiago dice, no, la fe sin obras es muerta. Entonces ahí está. Bueno, vamos a escuchar de René también. René levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, René? Pastor, no sé si puedo hablar un minuto sobre ese tema que hablaba la hermana. ¿Está bien? Ok, bueno, trataré de hacerlo en un minuto. Vamos a ver, tomemos en cuenta esta frase. Las buenas obras no nos salvan. Sin embargo, sin buenas obras no seremos salvos. Ahora, veamos la primera parte. Las buenas obras no nos salvan. ¿Por qué? Porque el perdón viene a través de la fe en los méritos de Jesucristo. Pero sin buenas obras no somos salvos. ¿A qué se refiere? Las buenas obras son solamente una prueba de que nuestra fe en Cristo es real y sincera. Ahora, estas obras, ¿verdad? Podemos ponerla igual como los frutos de la fe, las de Gálatas 5 del 22 al 23, amor, paz, alegría, felicidad, paciencia, amabilidad, bondad, dominio propio y humildad. Ahora, ¿qué es una buena obra? Veamos las características. Una buena obra es ordenada o aprobada por Dios. Número 2, es hecha en beneficio del prójimo. Número 3, es realizada en gratitud por el regalo del perdón. Y número 4, es únicamente para la gloria de Dios. Gracias, pastor y compañeros. Ese fue un buen resumen de lo que la Biblia enseña sobre eso. Muy bien. Sí, y hasta por las buenas obras que nuestra fe salvadora produce en nuestras vidas, no podemos tomar el crédito, ¿verdad? Porque, ¿qué dice Pablo en Filipenses capítulo 1? Es Dios quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hasta si hago algo bueno, si obedezco, tengo que decir gracias Dios por obrar eso en mí, porque sin ti no lo hubiera hecho. Sí. Muy bien. Entonces, había dos otras preguntas de repaso sobre el video. Y la realidad es que debo haber aclarado esto al principio del curso. Algunos de los videos no concuerdan muy bien con las preguntas de repaso porque estamos en el proceso de modificar y renovar este curso. Ya dentro de 6 meses, un año, va a haber nuevos videos de instrucción para este curso. Y esos videos sí van a tocar este tema. Porque a veces se dice que esta enseñanza, la justificación, es la doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o se cae. Y vamos a ver un versículo bíblico que explica la importancia de esta enseñanza bíblica. De esta doctrina depende la salvación.
Si uno piensa justificarse de otra forma que no es la fe en Cristo, no va a hallar justificación. Hay solamente un camino y es Jesús, ¿no? Y si uno busca otro camino, va a estar perdido. Y eso lo dice Pablo aquí en su carta a los Gálatas. Ustedes sí escucharon en el video un poco sobre el trasfondo de esa carta. Maestros falsos llamados judaizantes habían entrado a esa congregación después de que se fuera Pablo y ellos estaban enseñando la fe en Cristo no es suficiente para justificarte. Tienes que circuncidarte y seguir la ley de Moisés para ser salvo también. Y Pablo escribió en palabras fuertísimas en esa carta en contra de esa mentira, que la salvación es por una combinación de tu fe en Cristo y tus buenas obras como circuncisión y seguir la ley. Él más bien dice, si alguien quiere justificarse por medio de la ley, queda bajo maldición, porque escrito está, maldito el que no continúa siempre haciendo lo que la ley exige. También dice en Gálatas 5:4, ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. O sea, si alguien está confiando en sus obras para salvarse, ya no está confiando en Cristo solo para ser justificado. Ya ha caído de la gracia, se ha desligado, desconectado de Cristo. ¿Ven lo importante que Pablo dice esta enseñanza bíblica es? Que la justificación es por medio de la fe sola, sin obras de la ley. Si alguien está confiando en buenas obras, es confiar en sí mismo como su propio Salvador y no en Jesús como su Salvador del pecado. Y como Pablo dice aquí, esto conduce al infierno. Por eso es tan importante esta enseñanza y mantenerla pura en nuestros corazones, nuestros ambientes también. Muy bien. Entonces, tenemos la siguiente pregunta de repaso. Y esto sí, yo creo que el video tocó un poco este punto. Así que quiero escuchar sus respuestas. ¿De dónde viene este error de que somos salvos por nuestras obras? ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? Sí, Adolfo, por favor. Sí, profesor, en el video decía que esta creencia venía de los judíos de los tiempos de Cristo. Enseñaban eso, que solamente que la fe era, que la salvación era por las obras también, que nosotros pudiéramos hacer, decía en el video. Okay. Sí, la religión de los judíos, sobre todo los fariseos, en los días de Jesús, se había convertido en una religión de obras. Yo creo que tal vez por eso algunos también piensan que el Antiguo Testamento enseñaba una religión de obras, pero nunca fue así. Todos los creyentes de todo tiempo han sido justificados por la fe. En Romanos 4, Pablo dice que Abraham fue justificado por la fe, no por sus obras. Entonces, entonces sí, en los días de Jesús era muy prevalente ese error de la salvación por obra. Los fariseos enseñaban a todos sus seguidores que tenían que obedecer la ley para ser salvo. Gracias. Excelente. Vamos a escuchar otras respuestas. Elizabeth levantó su mano, por favor. Creo también que vino desde un principio, ¿no? Desde el principio, porque el David, en el Salmo 51, cuando él hace la oración de arrepentimiento, él dice, porque ya en el vientre fui formado en pecado, ¿no? O sea, ya desde el principio, allá en el jardín del Edén también, cuando Adán quiso justificarse, cuando no, porque para mí fue un justificativo cuando cuando el Señor llegó al jardín, dijo, Adán, Adán, ¿no es cierto? Que él corrió escondiéndose, vio que cuando dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué estás escondido? Y él dijo, porque
comía Me el desnudo, fruto, me claro, y desnudo y me buscó un digo vergüenza. culpable, y Sí. buscó un culpable, no solamente apuntó a Eva, sino que dijo que tú me diste, ¿no? Y entonces yo pienso que desde allá vino todo ese embrollo, ¿no? Creo que desde ahí. Muy, muy acertada su respuesta. Muchas gracias. Sí, sí, estoy de acuerdo con usted. Escuchemos también de Gustavo, por favor, Gustavo. Sí, profesor. Ahí el tema también viene de que desde la antigüedad, ya cuando los judíos vieron la primera iglesia primitiva, ellos ya se agregaron, porque la iglesia católica lo aplica, en sentido, lo aplica como que las obras son esenciales para la salvación, pero viene de la antigüedad, de los primeros inicios. Lo que yo hoy apuntaba era, justo me adelanté, era el tema de que se sigue aplicando en la iglesia católica sabiendo que en la misma Biblia dice otra cosa. Sí, 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 estoy de acuerdo. O sea, el error, como vimos, existía en tiempo también de los apóstoles. La carta de Gálatas, la carta a los Gálatas que Pablo escribió fue en contra del error de la salvación por obras. Y poco tiempo después de los apóstoles empezó a crecer ese error en la iglesia primitiva también. Entonces vemos ese desarrollo en la iglesia católica. Yo lo Bueno, que le apuntaba y era sí, eso porque sí, sí, Isidro aportó en el chat, yo creo que eso de ser salvo por obra vino por la ley de Moisés, que es la ley mosaica. En realidad, hasta la ley de Moisés, Dios nunca la dio con la intención de que Israel se salvara por medio de la ley. Pablo escribe sobre eso en sus cartas también. La ley, él dice, fue agregada por causa de la transgresión. O sea, como que Israel se mostró rebelde. Dios le dio la ley para mostrarles su rebeldía y su necesidad de un Salvador. Entonces la ley servía en ese entonces también para reconocer sus pecados y su necesidad de un Salvador que iba a venir. En realidad, esto tiene su principio en el principio de todo. Como bien dijo Elizabeth, esto empezó en el huerto de Edén. Cuando primero cayeron en pecado, lo que vemos es Adán y Eva tratando de salvarse por sus obras. Dios entra al huerto buscándolos, ellos tratan de esconderse. ¿Quién puede esconderse de Dios? Pero trataron de salvarse así. Cuando Dios no les permitió esconderse, entonces Adán y Eva trataron de salvarse por excusas, por justificaciones que ellos hacían. Adán dijo, pues fue la mujer que me diste. Eva dijo, fue la serpiente, es su culpa. Estaban tratando de salvarse por sus obras. Solamente cuando Dios declaró después de todo eso que Él iba a enviar un descendiente de la mujer para aplastar la cabeza del diablo, Dios estaba diciendo, no, yo voy a proveer la solución al pecado. Ustedes no pueden salvarse y justificarse. Yo los voy a justificar por medio de ese Salvador que vendrá. Es importante reconocer eso, porque somos hijos de Adán y Eva. Nacemos pecadores, igual que ellos cayeron en pecado. Entonces, nosotros todos tenemos en nuestro corazón pecaminoso ese mismo error. La idea que tengo que hacer algo, aunque sea algo pequeño, para salvarme a mí mismo. Podemos ver evidencia de eso, hermanos, en el hecho de que toda otra religión en el mundo es una religión de obras. O sea, todas las religiones falsas que fueron inventadas por seres humanos son un sistema de hacer obras para salvarse. Los musulmanes creen en Alá
Y Alá tal vez tendrá misericordia y salvará a los que siguen fielmente 5 columnas, 5 pilares de su religión, o sea, 5 mandamientos. Salvación por obras. Los hindúes creen en reencarnación, pero según ellos tienes que acumular buena karma, y eso lo haces con buenas obras. Y lo más karma que acumulas, vas a reencarnarte como una criatura más elevada. Salvación por obras. Podríamos hacer una lista de todas las religiones falsas del mundo. Todos tienen su camino a la salvación. Tú tienes que hacer algo más. La única religión que no es así es la única verdadera, es la que fue dada por Dios mismo, es la Biblia. Nos enseña que no somos salvos por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en nuestro lugar. Entonces, también se puede mencionar que vemos el mismo error en el tiempo de Jesús, tiempos de los apóstoles. También se ve en el Antiguo Testamento los profetas tenían que escribir fuertemente contra los israelitas pensando que con ofrecer sacrificios estaban ganando el favor de Dios. Hasta en ciertos momentos Dios dijo en los salmos y en los profetas, ¿qué necesidad tengo yo de sus sacrificios? Y habló del desagrado que tenía con ellos porque estaban tratando de ganar su favor así. También vemos en la historia de la iglesia, como mencionó bien Gustavo, que no mucho después el error empezó a prevalecer también en la iglesia católica. Es por esa razón que todavía, hasta la fecha, tienen su enseñanza oficial, que si uno cree que es salvo por medio de la fe sola, es condenada esa persona. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver también unas citas comunes, dichos comunes en iglesias evangélicas y protestantes que muestran que esta no solamente es una enseñanza falsa en la iglesia católica, desgraciadamente se ha infiltrado en muchas iglesias protestantes y evangélicas también. Y aquí están las citas. Creo que tomemos algunos momentos para leerlas y evaluarlas. Entonces, la primera cita es, para ser salvo, uno tiene que aceptar a Cristo en su corazón y entregar su vida a Él. ¿Es bíblica eso o no? ¿Y por qué? La segunda cita es, sí, Cristo murió para salvarnos, pero también tenemos que aportar lo nuestro y obedecerle si queremos ser salvos. ¿Es bíblica eso o no? La tercera cita es, somos salvos por la fe en Cristo, pero es necesario también vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahí está citando un versículo de Hebreos al final. ¿Es bíblico lo que está diciendo aquí o no? Evalúen estas frases. Ok, ya que han tenido un poco de tiempo de considerar las frases, ¿alguien quiere ofrecer una opinión, una evaluación de una de estas? Puede mencionar cuál quiere evaluar y por qué es bíblico o no. Lo dicho. Abdón levantó su mano. Abdón, por favor. Pastor, buenas noches. Ingresé tarde. Tuve dificultades con mi portátil, pero no no pienso yo que tengamos una teología de decisión, ¿no? Para decir aceptar a Cristo, ¿no? Porque Dios ya lo estableció a través de su Hijo, que es justamente Cristo, pero nosotros no podemos decidir aceptarlo a Él. Sería colocarnos inclusive a la par de Jesús o incluso más, pero eso no es bíblico para mí, ¿no? En el otro dice, si Cristo murió para salvarnos, pero también tenemos que aportar lo nuestro y obedecer si queremos ser salvos. Bueno, eso ya lo explica en el video, pues no podemos hacer eso, aportar lo que nosotros pensamos, ¿no?
alguna vez escuché de la doble sustitución de Cristo. Ay, sí, pero esto no. Ahora somos salvos por la fe en Cristo, pero es necesario también vivir en santidad. Pero no, pues sí, la exigencia de Dios es la perfección, la santidad, y no lo podemos hacer nadie, ¿no? Nadie, absolutamente. Pero por los méritos de Cristo, pues, este, sí, llegamos, ¿no? Por eso Dios nos Pablo declara tuvo que escribir. santos. Sí. Es, Excelente, muchas gracias por sus aportes. Esta parte sobre aceptar a Cristo será el enfoque del estudio de la clase siguiente. Pero sí, tiene razón que eso da la impresión, por lo menos, que esa es la única obra que yo tengo que hacer para ser salvo, es tomar una decisión. Y, bueno, también en esta primera, no es la única, dice que uno tiene que entregar su vida a Él también para ser salvo. Está poniendo otra condición, otra obra sobre la cual depende la salvación. Entonces da la impresión, por lo menos esa primera cita, que la salvación no es por la fe sola, es por algo que tú tienes que hacer también. Y esa es justificación por obras, no por medio de la fe. Bien, bueno, ya estoy comentando demasiado. Vamos a escuchar de otros estudiantes. José Calles quería aportar. José, por favor. Sí, pastor, la Biblia nos enseña que somos salvos solamente por la gracia de Dios y Ujú. que esa gracia nos lleva a realizar buenas obras, mas estas obras no hacen mérito para nuestra salvación, esta es gratuita, mientras que aquí vemos en estas frases que solamente la última, o bueno, sí, la última también nos pide santidad, que tenemos que ser santos y también sería como una forma de aportar algo de parte de nosotros. Me parece que no son bíblicas. Ok. Sí, sí, gracias por sus aportes. Me da una oportunidad de comentar sobre esta última. Sin santidad nadie verá al Señor. Es cierto. Está en la Biblia, está en Hebreos. Están citando un versículo bíblico ahí. Pero ese es el mensaje de la ley. Dios en su ley exige perfección de nosotros. Para entrar al cielo uno tiene que ser santo como Dios es santo. Entonces, ese es el mensaje de la ley, pero no es el único mensaje que está en la Biblia. El más importante es el Evangelio. Y el Evangelio nos dice que los que Dios exige de nosotros, Dios mismo nos da. Nosotros no podemos vivir santos como Dios exige. Así que Cristo vino, obedeció la ley perfectamente en nuestro lugar, murió en la cruz por nuestros pecados y ahora por medio de la fe, por medio de creer en Cristo, Dios nos declara santos. Entonces Dios mismo nos da lo que Él exige de nosotros para entrar al cielo. Y citando el versículo como si fuera una exigencia sobre la cual depende nuestra salvación, está dando la impresión que nuestra salvación depende de nuestras obras. Eso no es correcto, ¿verdad? Bueno, escuchemos unos aportes más. Primero de Lucas. Lucas, por favor. Sí, profesor, yo quería aportar de las frases, eh, que bueno, las tres frases para mí, bueno, son correctas, pero la principal es la primera, eh, porque dice, para ser salvo uno tiene que aceptar a Cristo en su corazón y entregar su vida a Él. De eso depende totalmente después toda nuestra manera de vivir, porque nosotros somos transformados por medio de Jesucristo a unas nuevas personas. No nosotros mismos podemos transformarnos, ni por hacer obras, hacer el bien, podemos lograr alcanzar eh, esa salvación, sino que nosotros debemos acercarnos confiadamente, como dice la Biblia, a Dios y aceptar a Él como nuestro único Señor y Salvador, y a partir de ahí el Espíritu Santo es quien comienza la obra y la buena voluntad de Dios en nuestra vida, porque acá en Romanos 12:2 dice, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme
en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces ahí nos quiere decir que las demás cosas son añadidas por Dios. La fe es un don que proviene de Dios y tenemos diferentes dones. Cada uno tiene diferentes dones y eso no se pierde porque dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros ya tenemos un dato que sabemos que estando en el estado en el que estemos, nosotros sabemos que si leemos la palabra de Dios, la palabra es lumbrera a nuestros pies, a nuestros caminos, y es la que lo ilumina la mente y nos cambia nuestra manera de pensar. Eso es lo que quería aportar. Ok, gracias por el aporte. Yo creo que esta parte, aceptar a Cristo, como usted mencionó, la fe es un don que proviene de Dios. Entonces, hasta ese creer en Cristo, Dios me lo da, Dios me lo obra en mí. Y por esa razón, vamos a aprender en la próxima clase. No es muy preciso decir aceptar a Cristo. Eso da la impresión que es mi decisión, cuando en realidad la fe es un don de Dios. Pero yo creo que lo problemático, como usted mencionó también con esta primera, es que, aunque usted dijo bien, esa fe salvadora produce un cambio de vida, queremos entregar nuestra vida a Él. Aquí la persona está poniendo ese cambio como una condición para antes de ser salvo. Está poniéndolo como la causa de nuestra salvación en vez del resultado de nuestra salvación. En otras palabras, está diciendo que tu salvación depende de qué tan bueno te has entregado a Cristo. Y ahí pues tenemos que, si fuera así, todos estaríamos perdidos. ¿Quién se ha entregado perfectamente a Cristo? No somos capaces de eso por ser pecadores. Sí, entonces da la impresión, otra vez, que nuestra salvación depende de que haga algo que yo haga. Escuchemos dos aportes más y luego continuamos. Elizabeth, por favor. Entonces, sería, por ejemplo, la primera pregunta porque veo que es muy común escuchar a decir, usted ya aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted ya lo aceptó en su corazón, es muy común, ¿no es cierto? Y en ese periodo de estudio y todo lo demás, yo vengo buscando a ver cómo se podría entonces, porque yo sé que si Pablo dice, estando muertos en sus delitos y pecados, nosotros no podemos tener una reacción de aceptar a nadie si estamos muertos, no conocemos, no tenemos actitud. Entonces el Señor nos vino a nosotros, Él vino a nosotros, ¿no es cierto? Entonces lo que sería es reconocerlo, podría ser la palabra. Guarde esa pregunta para la clase que viene. Como dije, toda la clase que viene vamos a hablar sobre la conversión. Entonces, Ay, Dios querido. Pero vamos a igual, contestar esa pregunta muy bien el martes que viene. ¿Ok? dale. Gracias. Excelente. Adolfo, última pregunta y luego continuamos. Adolfo, por favor. Bueno, opino que en las tres frases siempre habla de que hay que hacer algo, ¿verdad? Por la salvación. Entonces creo que de pronto están erradas en esas afirmaciones. Y bueno, también quería hacer una pregunta relacionada con la que hizo la hermana y bueno, veo que todavía no se puede. Entonces esperaremos para la próxima clase. Bueno, Sí, gracias por su paciencia. Eso les da también otro motivo de venir a la clase el martes. Sí, yo ya dime y di mi evaluación de la primera y la tercera. Vamos a hablar de la segunda. Esto es tal vez lo más obvio, que es una salvación por obras. Estás diciendo, Cristo hizo su porcentaje para salvarnos, 50, 70%, pero nosotros tenemos que cumplir el otro porcentaje por nuestras obras. Y esa es eso es muy semejante a lo que enseña la Iglesia Católica sobre el asunto, ¿verdad?
Pero el punto es esto, amigos. Estos dichos no solamente son inventados. En mis conversaciones con personas que asisten o a veces pastorean iglesias evangélicas o protestantes, han dicho estas cosas conmigo. Y cada vez dan la impresión que nuestra salvación depende de alguna obra nuestra, que es error y mentira del diablo. Entonces, es para llamarles la atención a eso. Y ahora cuando están escuchando mensajes por las redes sociales, por eso, deben evaluar. Esta persona está diciendo que mi estatus con Dios, mi salvación, depende de algo que haga yo. Y si es así, es un error y debo apagar ese mensaje. Porque la salvación, mi estatus con Dios, depende completamente de lo que Cristo ha hecho por mí. Solo ahí encuentro paz para mi alma. Cristo hizo todo. Dios me salva por medio de la fe en Jesús. También ahí hay mi motivo para obedecer, el amor y la gratitud. Cristo pagó tan alto precio para rescatarme de mis pecados. ¿Cómo no voy a esforzarme para amarle y obedecerle en gratitud? Bien, entonces, tenemos un último tema que vamos a tocar. Mencioné al principio de la clase, a veces la Biblia describe esta justificación de formas distintas. Entonces, vamos a ver unos versículos que hacen eso para aprender la diferencia entre la justificación objetiva y la subjetiva. Y esto, por cierto, va a ser en sus proyectos finales. Entonces, si quieren apuntar algunas cosas aquí, yo sé que es al final de la clase, pero hay una sola justificación, un solo veredicto de inocente que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Pero la Biblia describe dos aspectos diferentes de esta justificación. Y vamos a ver dos versículos que demuestran eso. Primero, 2 Corintios 5:19. Pablo dice ahí, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Este es uno de los muchos versículos que nos enseñan que Cristo en la cruz ganó perdón y salvación por todo ser humano. Ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. Aquí Pablo dice, del mundo, Dios en Cristo no estaba tomando en cuenta los pecados de los hombres. Es decir, Cristo ganó un veredicto de inocente por todo ser humano de todo tiempo. Esa es una forma en la cual la Biblia describe la justificación. Cristo ganó un veredicto de inocente para todo ser humano de todo tiempo. Sin embargo, la Biblia también enseña que no todos seremos salvos. Y eso porque hay versículos como Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo es que uno recibe este veredicto de inocente y el beneficio de él? Pablo dice que es por la fe, por medio de la fe. Los que creen recibirán esta justificación. Los que no creen, aunque Cristo ganó un veredicto de inocente por ellos también, lo están rechazando por no creer en Cristo. No recibirán el beneficio de ese veredicto y se perderán. Entonces, para aclarar un poco aquí, Cristo ganó un veredicto de inocente, justificación para todos. Los que creen recibirán el beneficio de esa justificación. Ese veredicto de inocente será suyo. Los teólogos han expresado esos dos aspectos de la justificación en estos términos. La primera es la justificación objetiva. Objetiva porque la Biblia enseña que el mundo entero es el objeto
del perdón de Dios. O sea, Cristo, cuando vino, no vino solo para pagar por los pecados de unos pocos, ni un grupo, sino por el pecado de todo el mundo. El mundo entero es el objeto del perdón que Cristo ganó en la cruz. La justificación subjetiva es llamada subjetiva porque un sujeto, un individuo, recibe personalmente el perdón, la justificación, solo por medio de la fe. Entonces, justificación objetivo, el mundo entero es el objeto de la obra salvadora de Cristo. Él ganó perdón y salvación, un veredicto de inocente para todos. La justificación subjetiva, uno personalmente, un sujeto, solo recibe el beneficio del perdón, recibe como suyo el veredicto de inocente cuando llega a creer en Cristo como su Salvador. Muy bien. Hasta allí, entonces, yo creo que vamos a tomar un espacio más para preguntas, un minuto, 2 minutos. ¿Cuáles preguntas tienen sobre justificación objetiva y subjetiva? Creo que esta distinción es importante en cuanto a nuestro evangelismo. ¿Por qué? Porque si Cristo no pagó por los pecados de todo el mundo, entonces no podríamos evangelizar. Porque ¿qué mensaje traería yo a un pecador? Solo podría decir, puede ser que Cristo te salvó. Puede ser, no sé, si tú eres entre los pecados que Cristo pagó o no. Ese no es un evangelio verdadero. El hecho de que Cristo ganó un veredicto de inocente para todo ser humano, eso es la base del evangelismo. Ahora yo puedo ir al pecador y decir, Cristo pagó por tus pecados, cree en Él y serás salvo. Ese es el evangelismo, ¿no? Pero también la justificación subjetiva nos impulsa a hacer evangelismo. Porque un incrédulo tiene un tesoro, tiene un veredicto de inocente con Dios, pero si no cree eso, será perdido para siempre. Entonces alguien tiene que decirle, alguien tiene que compartir la buena nueva con él para que él crea y así recibir el beneficio del veredicto de inocente que Cristo ganó por él también y ser salvo con nosotros. Entonces, a lo mejor eso les ayuda a ver el lado práctico de estas dos enseñanzas bíblicas en cuanto al evangelismo. Excelente. Vamos a escuchar preguntas de Gustavo y Abdón y luego terminamos y podemos continuar el martes que viene. Gustavo, primero, que levantó su mano Gustavo. Sí, profesor, hay la justificación subjetiva. Ahí dice que el sujeto recibe personalmente este perdón por medio de la fe. Cuando una persona tiene que ser perdonada, tiene que tener fe en sí. O nosotros buscamos a una persona y esa persona no tiene fe, no va a ser perdonada. ¿Sería Sí, así? precisamente. Sí, el que cree recibirá el beneficio de la justificación y será salvo. El que no cree no recibirá ese beneficio, no será salvo. Justificación objetiva, ¿cómo sería? Cristo pagó por los pecados de todas las personas, de todos tiempos, hizo el mundo entero el objeto de su perdón. Claro, Exactamente. No por nosotros. Sí, es la verdad bíblica que Cristo ganó perdón y salvación para todo ser humano. Sí, ya lo entendí. Ahí lo entendí. Muchas gracias, profesor. Okay. Perfecto, excelente. Muy bien. Abdón, por favor. Gracias, pastor. Tendría que haber, ¿tiene relación esto de la obediencia activa con la obediencia pasiva? Esto de lo que es la justificación objetiva con la justificación subjetiva. Perdón, pastor.
No, es buena pregunta. La única conexión es con su obediencia activa y pasiva. Cristo ganó la justificación por todos. O sea, su vida perfecta en nuestro lugar como nuestro sustituto, su muerte en la cruz en nuestro lugar bajo nuestro castigo. Eso fue como él ganó el veredicto de inocente para todos. Pero aparte de eso, no hay otra conexión acá. Ujú. Ok, gracias. Buena pregunta. Tenemos que terminar. Ya estamos a la hora. Los que tienen sus manos en el aire levantadas, si quieren esperar después de la oración y despedirnos, puedo tomar sus preguntas también. Pero terminemos con una oración, perdón, una conclusión entonces. Am, este, Aquí tenemos las 3 agrupaciones de iglesias que estamos estudiando en este curso. Cómo recibimos la justificación, cómo somos declarados justos con Dios. La Iglesia Católica enseña que es por medio de una combinación de la fe y nuestras obras. Vimos la cita de nuestra confesión luterana: por medio de la fe sola somos obras, somos justificados. En iglesias reformadas protestantes, algunas sí enseñan correctamente que es solamente por medio de la fe en Cristo. Otras también enseñan que es una combinación de nuestra fe y de nuestras obras, igual que la Iglesia Católica. Entonces, ahí el resumen de lo que aprendimos hoy. Ahora sí podemos terminar en oración. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por pagar tan alto precio para rescatarnos de nuestros pecados y el castigo que merecíamos por ellos. Cuando nos damos cuenta del amor que nos has mostrado y nos tienes aún, cuando vemos la profundidad de tu sufrimiento en nuestro lugar, todo para ganar nuestro perdón y para que estuviéramos contigo en el cielo, no podemos hacer otra cosa pero responder en gratitud, con obediencia en nuestras vidas, motivada por el Evangelio. Pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a siempre preservar esta verdad preciosa del Evangelio, que somos declarados inocentes por medio del fe en ti y no por nuestras obras, para que nosotros no solo podemos tener paz y seguridad en cuanto a nuestra salvación, sino también para que podamos compartir esa paz y seguridad con otras personas que no lo tengan. Es en tu nombre, Cristo, que pedimos todo esto. Amén. 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 En este Amén. momento podemos despedirnos los unos de los otros y luego tomo unas preguntas más.